de derecho de fondo lo es, está dotado de una especialidad y de particularidad. Sí, Juan. Me parece que alguien muteó, ¿puede ser? A ver. Es que no lo veo, Juan. Bueno, sigo yo entonces hasta que vuelva. Perdón, salió un cartel que decía que alguien estaba grabando. Tal vez Sí, sea por efectivamente, eso. no, efectivamente soy yo la que empecé a grabar. Sucede que yo no muteé a nadie, no sé si Lo estoy buscando. alguien muteó. ¿Vos muteaste, Marian? No. No. ¿Hay algún otro host? No, soy yo y vos. Pero bueno, no importa, avancemos con este tema. Bueno, Mientras... podés contactarlo de forma privada a ver si le pasó algo, perdió la conectividad, se cortó la luz o algo por el estilo, porque por ahí le pasó algo de eso. Sí. Nuestra grabación sigue adelante, ya somos 29 los participantes, así que claramente interés en la jornada hay. Mientras contesta el doctor, si querés avanzar vos, Marian, vos sabés lo que creas que sea más conveniente, vamos con lo que estimes. Bien. Juan estaba avanzando con el tema del intercambio telegráfico. A mí me gustaría primero detenernos un ratito y pensar de qué estamos hablando cuando hablamos de notificar, del acto notificatorio. ¿Y qué es notificar? Notificar es hacer conocer al otro. Y en el hacer conocer tenemos responsabilidades, tenemos derechos y tenemos obligaciones. El derecho es justamente el mensaje que intentamos trasladar en el otro y que el otro, por circunstancias que vamos a trabajar hoy, se encuentra obligado a recibir. Y la obligación que tenemos es efectivamente transmitir ese mensaje y tenemos una responsabilidad en el medio elegido para transmitir ese mensaje. Después, en el transcurso de la tarde, nos vamos a dar cuenta que esa responsabilidad del medio elegido resulta un poco flexible en el caso de la parte trabajadora. Pero no obstante lo cual, como principio general, podemos establecer que quien comunica es el titular de la responsabilidad del medio elegido. Hago saber que ya está presente el doctor Roldán, ¿eh? Perfecto, termino con esta generalidad y le paso la pelota. En este sentido decimos que notificar es una acción en virtud de la cual un sujeto de derecho comunica a otro un acto o un acto determinado con el fin de producir efectos jurídicos. Juan, ¿estás ahí? Disculpen, entiendo que fue el único que se fue. Creo que fue un error mío porque me apareció una leyenda y cliqué una de las opciones sin leer. A lo cual, mi primera recomendación es que lean todos los telegramas y cartadocumentos que les llegan y así también que lean los y que no hagan lo que yo acabo de hacer, que no sé ni qué era, pero apreté un botón y me fui a dar más. Así que disculpas por la interrupción. Pero les decía que en esto de la especialidad que tiene nuestra disciplina autónoma, que es el derecho del trabajo, ¿sí? También se ve muy reflejo en lo que tiene que ver con el derecho adjetivo, y en tanto, ello tiene que ver el intercambio, es una parte fundamental en el proceso judicial, ¿sí? En el proceso judicial y o eventualmente en el proceso administrativo también, ¿no? Que por ejemplo, en el ámbito de la capital federal, es de tránsito obligatorio antes de acceder a los estrados judiciales. Pero ¿por qué quisiera que dimensionemos esto? Porque ustedes, colegas, deben conocer ya, seguramente todos lo saben, pero quiero poner énfasis en esto porque más allá de que lo que voy a decir no es ninguna novedad, lo sigo viendo recurrentemente como un error que se comete entre los litigantes,
y que habría que detectar dónde se encuentra el déficit, ¿no? Quizás tenga que ver con esto, con algunas cuestiones de capacitación o demás, u otras variables, ¿no? que se nos escapan. Pero lo que quiero decir es que del intercambio epistolar, ¿sí?, ya puede estar definida la suerte del juicio, ¿sí? Insisto con esto, del intercambio epistolar, ¿sí?, eventualmente ahora daremos unos ejemplos, puede estar definida la suerte del juicio que todavía siquiera arrancó, ¿no? Porque estamos en la etapa previa. Estoy hablando que entonces va a quedar muy relativizada la demanda y la contestación de la demanda, e incluso la etapa de conocimiento, ¿sí?, de la producción de la prueba. Yo creo que nosotros les decimos a nuestros alumnos y alumnas que lo más importante siempre es lo que escriban en el telegrama o en la carta documento. Y a eso le llamamos la columna vertebral del contradictorio. Porque lo que dijimos o no dijimos en esta instancia va a ser lo que va a establecer el límite de la cancha donde vamos a poder jugar. Si nosotros no intimamos, eventualmente por algún rubro, bueno, pues seguramente ese rubro no lo vamos a poder reclamar. Si nosotros no enviamos la carta a la FIP en los términos de la 11 de la 24013, que después si querés, digo, lo charlamos, tampoco podemos reclamar una multa especial en la Ley Nacional de Empleo. Y eso hace que nuestros clientes pierdan derecho. De la misma manera, si nosotros decidimos despedir sin causa y no invocamos la causa, y no la invocamos en la forma en que la doctrina y la jurisprudencia lo establecen, porque ustedes todos saben, y los que no lo saben, la injuria en el derecho laboral es pura casuística. Sin embargo, hay determinados principios que tienen que receptarse en el momento de articular la comunicación de extinción. Es decir, si nosotros no escribimos en la carta documento en forma clara el hecho que motivó la extinción, pues bien, luego después no vamos a proceder a hacer una defensa plena en la contestación de demanda y en el juicio laboral. Exactamente. Sí. Muy atinente también el ejemplo, lamentablemente por la recurrencia que tienen aquí en Argentina los despidos con causa, ¿sí? Hay un sistema de estabilidad relativa, ¿sí?, y otras variables económicas y el eventual litigio por esa razón no sea algo extraño en nuestro sistema, sino todo lo contrario. Entonces, el ejemplo, lamentablemente, es muy atinente por la frecuencia con la que se dan este tipo de casos, ¿sí? Pero, entonces, volviendo al anterior, ¿sí?, muchas veces uno podría decir que no se ha arribado a una solución justa, ¿sí? Sin embargo, lo es, ¿sí? Sin embargo, lo es, con abstinencia a las normas procesales, ¿sí?, y a las reglas del derecho de fondo también. Quiero decir, una empresa puede tener un suficiente motivo para despedir a una persona con causa, y que realmente, apreciado con los criterios con los cuales tienen que apreciar las magistradas y los magistrados, sea una justa causa de despido, ¿no? Supongamos que, como bien dijo recién Mariana, que es pura casuística, pero supongamos que lo es, ¿no? Siempre esto está tenido de un grado de subjetividad bastante amplio, pero hay algunos lineamientos que la jurisprudencia ha ido efectuando y algunas pautas que tácitamente la sociedad, digamos, va aceptando también, ¿no? De qué sería una justa causa de despido. Y para ir a lo más gráfico, casos extremos, por ejemplo, acoso laboral, acoso sexual, a veces ¿sí? Bueno, supongamos que la empresa, incluso hasta por ahí la contraparte entiende que hay una justa causa de despido. ¿Por qué? Porque el trabajador o la trabajadora habría de ganar ese juicio y por qué la empresa entonces habría de tener que indemnizar a ese trabajador o esa trabajadora que fue despedido con justa causa. Bueno, justamente, podría darse por una negligencia
¿sí? En esta etapa del proceso que estamos viendo, ¿sí? La etapa previa, que es el intercambio epistolar. Una mala instrumentación del intercambio epistolar puede llevar puede conducir a una solución que en principio entenderíamos injusta, ¿sí? Con el ejemplo que recién les dábamos. Pero, bueno, estas son cuestiones que tienen que ser asesoradas de forma previa a las empresas, ¿sí? También otras a los trabajadores. ¿Por qué? Porque seguramente a ustedes les llegue el caso, ¿no? ¿Sí? Cuando ya está definida la cuestión de esta etapa que la cual estamos hablando, ¿sí? Y quizás ya no haya nada que hacer, en los términos que expusimos antes, de que la suerte del litigio puede estar definida, a pesar de lo que diga la demanda, a pesar de lo que diga la contestación de la demanda, a pesar de las pruebas que se colecten en autos, ¿sí? Podría ser que ya el intercambio epistolar esté definido. Les podemos pedir que bajen, que se muteen todos, salvo el doctor Roldán, así. Perfecto. Gracias. Entonces, esto requiere de lo que muchas veces no está, que es el asesoramiento previo al litigio, ¿no? Que las empresas conozcan, si quieren pedir con causa, cómo deberían entonces redactar esa carta de documento, ¿sí? O telegrama. Requiere entonces de no hacerlo en el momento con el impulso, ¿sí? Con la falta de asesoramiento adecuada. Y a veces sabemos que eso es lo que llega tarde, ¿sí? Que a ustedes les llegan los casos, ¿sí? Con determinados pasos irreversibles que después es muy difícil de enderezar. E incluso por ahí es muy difícil de explicarle al cliente o a la clienta cuál va a ser el destino del juicio, y a veces tratan de convencerlo por qué tendría que conciliar, ¿sí? En un caso donde estiman que el despido con causa se ajusta a derecho. Bueno, es importante entonces, sí, lo que reclamamos de el asesoramiento previo a estas situaciones. Pero hay dos cuestiones modales que tienen que ver con el intercambio epistolar y que refieren a la carga. Juan, un segundito, dos cosas. Volvemos a pedir el tema del muteo y si les pedimos por favor si pueden bajar las cámaras, porque nos están diciendo que la exposición del doctor Roldán sale un poquito cortada en alguno de los perfiles, así que si pueden todos bajar la cámara, en todo caso después cuando vamos a tener un momento de articulación de debate y ahí vamos a poder vernos todos con todas y ahí charlar. ¿Puede ser? Gracias. Bien, y si es necesario, Mari, me avisás, porque por ahí también la mía influye en lo que tiene que ver con el tráfico de datos, y para que se escuche mejor, ¿sí? Bien, las dos cuestiones nodales, plazos, ¿sí? Y la carga de la notificación. Empecemos por esto último. El principio general es quien emite una comunicación, ¿sí? Cargue con el medio que ha escogido para comunicar lo que tenga que decir, la interpelación, la intimación, etcétera, ¿sí? Eso es por regla general. Ya con esto, con esta cuestión, ¿sí? Nosotros deberíamos, en caso de que asesoremos empresas, ¿sí? Deberíamos estar atentos, naturalmente, a que estén actualizados los domicilios de los trabajadores y de las trabajadoras, ¿sí? Porque un grave problema puede llegar a ser querer notificar y que no se notifique el destinatario en razón de que ya no vive allí, que su domicilio real no es el que está consignado en los legajos de la empresa, ¿sí? Y en esto, de acuerdo... Eso me pasó una vez en un juicio, justamente eso. Me pasó una vez que mi cliente, una trabajadora, la empresa le había dicho que la iba a despedir, pero no le llegaba la carta de documento, no le llegaba la carta de documento, entonces, y no la dejó ingresar a trabajar. Entonces, obviamente, yo mandé una intimación para retomar tareas y además también establecí determinadas pautas para ver qué tenía en blanco, qué tenía por fuera del registro, para aplicar eventualmente la posibilidad de los reclamos por las multas, y me encuentro con la feliz noticia que no solamente la carta de documento había sido enviada, la comunicación de la extinción del despido con causa, sino que además lo había enviado
a la casa de los padres donde mi clienta vivía anteriormente. Mi clienta se mudó, se independizó y se había olvidado de denunciar este cambio en la empresa. ¿Cómo puedo resolver? ¿O qué sucede con esto? Bien, bueno, y para también dimensionar esta cuestión, consideremos que, por ejemplo, con el caso que había citado antes de Mariana, ¿sí? Con relación a las multas de la ley de empleo, después si quieren profundizamos un poquito con esto, pero lo importante que me interesa ahora es que algunas cuestiones se resuelven, ¿sí? De acuerdo a quién se ha notificado primero, ¿no? En esto del intercambio epistolar, las cuestiones a veces se definen por horas, ¿sí? Libramos el oficio al correo ya en etapa judicial para que informe en qué día y fecha, en qué fecha y horario se ha notificado el destinatario, ¿sí? Teniendo en cuenta el carácter recepticio de las comunicaciones, ¿sí? Que prima en nuestro ordenamiento, es muy importante ver quién se notificó primero, por ejemplo, por lo que decía antes Mariana, ¿sí? Se intimó a la regularización del trabajo no registrado o deficientemente registrado durante la relación vigente. Imagínense que una empresa despide a una trabajadora o a un trabajador y a la vez, ¿sí? Contemporáneamente, el trabajador se encuentra reclamando el debido registro, supongamos, de la remuneración que cobraban parte en forma clandestina, o de la real fecha de ingreso, ¿sí? O mismo de la relación laboral, ¿no? Bueno, la relación laboral no, porque no va a haber intercambio epistolar, porque hay una negación absoluta de la relación laboral. Pero supongamos los supuestos del artículo 9 y del 10 de la ley de empleo, ¿sí? Que referían a la fecha de ingreso y a la remuneración deficientemente registrada. Bueno, si se notificó primero el trabajador de un despido, sin causa o con causa, no importa, lo que ya pone fin al vínculo laboral y da por extinguido el vínculo, ya eso marca un hito que puede llegar a determinar que la intimación al registro sea extemporánea, ¿sí? Extemporánea a los efectos de la ley de empleo, ¿sí? Es decir, ya no van a correr las multas de la ley de empleo, habrá otra reparación que ha sido sancionada 7 años después de la ley de empleo, ¿sí? La ley 25.323 de 1998 viene a contemplar los casos donde no se intimar a la empresa una relación. Doctora Maya, ¿se puede mutear? Gracias. A Maya, ¿se puede mutear? Yo no me escucho ni a mí mismo. Doctora Jacqueline Maya, ¿se puede mutear? Doctora Jacqueline Anaya, ¿se puede mutear? Marcela, vos como administradora la podés mutear, ¿eh? Bueno. Ahí está, creo. Ahí está. Ya no me escuchaba ni a mí mismo. Pero bueno, decía que entonces el correo informa fecha y hora de recepción de la notificación. Y atento que esta recepción podría ser entonces perdón, estoy tratando de verificar cómo mutear. Creo que no es mi fuerte esta parte. Marce, Sí. fíjate que si estás en la ventanita del participante, no sé si te aparecen tres puntitos o algo así, y ahí te da la opción de si lo tocas con el botón derecho, mutearlo. Fíjate si lo encontrás ahí. A ver. Bien, ahí por voluntad propia o por Parece imposición que sí, que entendió que era lo que tenía que hacer. A ver, igualmente voy a probar para otra vez. Bien. Bueno, podría ser entonces que no corran las multas de la Ley Nacional de Empleo y sí la Ley 25.323, que es una multa con mucha merma con relación a la de la Ley de Empleo, ¿sí? Cuantitativamente hablando. Entonces, es muy importante tener el domicilio actualizado. Con relación a ello, digamos, no hay una norma, ¿sí? Que obligue, ¿sí? Hablo de norma heterónoma, ¿sí? No hay ninguna ley
que obligue a los trabajadores a mantener actualizado el domicilio, en principio. Sí, ustedes quizás lo puedan encontrar a través de la norma autónoma en diferentes convenios colectivos de trabajo, o quizás lo que sea más común a través de otras de las fuentes del derecho del trabajo, que son los reglamentos de empresas, ¿sí? Que son normas unilaterales impuestas por la empresa, que bien podrían establecer la obligación a los empleados y a las empleadas de que actualicen el domicilio. Esto es frecuente, ¿sí? Porque cada 6 meses pasan un formulario que indiquen su domicilio real, incluso ustedes han visto quizás que tienen un croquis para que pueda ubicarse si eventualmente es de difícil localización la residencia, que lo pueda ayudar el croquis para que no fracase la notificación, ¿sí? Para que sea una notificación positiva. En principio esto, establecido así en el reglamento de empresa, no atenta contra ninguna norma imperativa, ni implica la renuncia a ningún derecho irrenunciable, o sea, podría hacerse tranquilamente, y claro que, bueno, con una frecuencia razonable, tampoco va a ser cuestión de que todos los días pasar el formulario para que los trabajadores actualicen el domicilio. Pero también podrían establecerse, ya bien sea por una cláusula convencional o mismo por reglamento de empresa, que ante una modificación el trabajador esté obligado a denunciar, ¿sí? Se pueden establecer mecanismos clásicos, ¿sí? Con formularios, ya no digo en soporte de papel, pero digo formularios digitales, donde tenga una constancia el trabajador o la trabajadora de que ha hecho la denuncia, de que la empresa, de la denuncia de cambio de domicilio refiero, que la empresa recibió ese cambio de domicilio. Es de muy fácil instrumentación como para poder evitar las consecuencias importantes que puede llegar a tener un deficiente manejo de esta cuestión, ¿sí? Así que, en principio, estar atentos en este asesoramiento cuando no existe norma heterónoma que obliga al trabajador. ¿Por qué dije en principio antes? ¿Sí? Y aquí, bueno, después lo vamos un poco a enlazar con lo que son los plazos, porque siempre está, cuando no, el principio de buena fe, que es muy importante, que no es una abstracción en el derecho subjetivo de nuestra disciplina, ¿sí? Normativizada en el artículo 63 de la Ley de Contrato de Trabajo, con esa redacción, si se quiere, abierta, que nos lleva otra vez, como bien decía antes Mariana, a la casuística, ¿sí? Bueno, es muy importante, y en todo lo que tiene que ver en general el intercambio epistolar, el principio de buena fe va a jugar un papel muy fuerte al respecto. Pero bien, entonces decíamos, se carga con, quien elige el medio de comunicación va a cargar con ello, ¿sí? En el medio escogido, y entonces va a ser importante que las empresas tengan el domicilio de los trabajadores actualizados. ¿Por qué de la parte trabajadora un poco relativizo la cuestión? Bueno, porque está claro dónde es el domicilio de trabajo, ¿sí? De los empleados y de las empleadas, que es hacia dónde tienen que ir dirigidas las comunicaciones, ¿sí? Eventualmente tienen que dirigirlas a las aseguradoras de riesgos del trabajo, si se tratara de un accidente, de la ley especial al respecto, pero tampoco eso en principio sería muy dificultoso, ¿sí? Bien, así que con esto hay que estar muy atento, porque una comunicación... Tengo ¿bien? otra pregunta, antes de que usted avance con eso. Tengo otro caso, que es que mi cliente, o sea, el trabajador o la trabajadora, viven en un barrio mal denominado, zona peligrosa, zona, no sé, bueno. Con lo cual, le pregunto a usted, doctor, ¿cuál es la responsabilidad en este caso del empleador de que la comunicación llegue a la esfera de conocimiento de la persona trabajadora si la persona trabajadora vive en un barrio en la que los oficiales del correo, de cualquier del correo, no pueden ingresar? Lo escucho. Sí, eso es verdaderamente... Yo soy la docente y vos, el que está dando examen final, me gusta mucho. No, es verdaderamente un problema cuando sucede ese tipo de circunstancias.
antes lo del croquis tiene que ver también con eso, o porque en determinadas zonas hay, digamos, errores catastrales, ¿sí? Ya hablando de los municipios donde podemos encontrar calles igual nombradas en el mismo municipio 2 o más veces, y en calles que tienen doble altura, ¿sí? Que han sido modificadas, y entonces también eso puede llegar a suponer a la hora de geolocalizar una residencia. Eso es verdaderamente un problema. De todos modos, lo que le quiero recordar, que cada vez que la ley mencione que tiene que ser una notificación fehaciente, no necesariamente tendría que ser a través de una epístola, ¿sí? O con intervención de la agencia postal. Notificación fehaciente es que un tercero pueda dar fe de esa comunicación. Entonces, no crean que por ello no son válidas otro tipo de comunicaciones que puedan llegar a cristalizarse a través de correo electrónico o incluso WhatsApp. Está viendo, digamos, un recorrido interesante en materia jurisprudencial, no hablo solamente en lo que atañe a lo laboral, sino en general, en cuanto a las comunicaciones por WhatsApp, evidentemente muy frecuentes, de todo tipo. Mañana no puedo ir porque estoy enfermo, digamos, empiezo mis vacaciones, finalizaron tus vacaciones, enésimas tipos de comunicaciones que hoy es frecuente que se den, por ejemplo, entre un empleador y su supervisor directo, su jefe directo, a través de WhatsApp. Y no todo lleva al correo oficial u a otro correo, si eventualmente ninguno de los correos que existen puede notificar en determinados lugares donde a veces sí es de difícil localización para este tipo de comunicaciones o para cualquiera, ¿sí? Entonces, de eso tiene que ser precavida la empresa también si quiere evitar cualquier tipo de problema. Ahora bien, yo anteriormente iba a ir al supuesto donde está bien enviada porque la empresa revisa el legajo, hay un domicilio, como último domicilio actualizado aparece determinado lugar, ¿sí? Calle, altura, piso, departamento, timbre, casilla, lo que sea, ¿sí? Y envía la comunicación hacia allí, ¿sí? Y no encuentra al trabajador, ¿sí? Lo cual no es frecuente, no sería raro, perdón, pero no encuentra al trabajador o la trabajadora, se deja un aviso de visita, va por segunda vez el correo, deja un aviso de visita de que quiere notificar de una carta documento, ¿sí? Y lo que hasta ahí parece ser es una notificación fracasada, ¿sí? El aviso de visita impone que el receptor, ¿sí? O el destinatario, mejor dicho, tenga que acercarse a la agencia postal, a la oficina del correo, a recibir la carta documento que no pudo ser entregada porque no se dejan bajo puerta, ¿sí? Tienen que ser entregadas en mano a cualquier mayor de edad que afirme que la persona que se está buscando efectivamente vive allí. Bueno, supongamos que eso no sucede y que tampoco va el correo. Y después ese trabajador o esa trabajadora intenta alegar, ¿sí? La falta de notificación sobre determinado hecho, ¿sí? Sobre determinada cuestión. Bueno, ahí lo que va a pesar justamente es que fue bien enviada la epístola, ¿sí? Y en todo caso será el trabajador ahí que deberá acreditar que no vivía allí, ¿sí? ¿Por qué? ¿En función de qué? Con respaldo en qué? En el principio de buena fe. En el principio de buena fe. No crean que no pesa esta cuestión, ¿sí? Y que es fácil a veces eludir una comunicación. Siguiendo con el ejemplo anterior, bueno, querer eludir el despido, que ya sabemos, ¿sí? Que está por acaecer porque lo han manifestado verbalmente o demás, o por diferentes circunstancias uno sabe que lo van a despedir. Sin embargo, tiene la premura de querer intimar por la ley de empleo, ¿sí? De modo que se considere que la intimación ha sido durante la relación vigente. En este juego armónico que yo les mencionaba de análisis de las epístolas, a ver cuál llegó primero y cuál después, bueno, puede haber ahí una intención entonces de no querer notificarse, ¿sí? En otras épocas, no sé si sigue sucediendo, también existía la cuestión de directamente sacar la chapa municipal, ¿no? Que identificaba el domicilio, de modo poder... Existiendo, claramente. Pero aparte, doctor Roldán, en el conurbano, esa chapa puede estar, puede no estar. En el Sí, conurbano somos flexichapas. también, Sí. sí. Puedo Sí, sucede compartir un también. detalle que me pasó
Sí, por Arriba de la supuesto. chapa municipal nos encontramos con un cartel de se alquila o se vende de una inmobiliaria. O sea que ni siquiera parecía como un local abandonado. Y no era así. Estaban trabajando Sí, adentro. sí, sí, muy cierto, sucede eso. Y también habría que ver la diligencia, ¿no? O la contracción al trabajo del agente notificador. A veces Bueno, esto que ese es mencionábamos de otro zonas tema. peligrosas. Claro, ese es otro tema que no nos vamos a meter acá con los compañeros trabajadores y trabajadores de la justicia, también No, en esto, no. Pero los del correo. no, pero bueno, porque justamente a eso me refiero. En el estudio tenemos un caso de una empresa que presentó el concurso. ¿Viste estos concursos que presentan el concurso, pero no tanto? Suponte, ponele que son concursos por un ratito. Bueno, y que el domicilio, y lo pregunto, el domicilio a donde nosotros enviamos toda la documentación, perdón, todo el carteo y la demanda, era el domicilio, además, declarado como el domicilio social en la IGJ, Inspección General de Justicia. Pero lo cierto es que cuando haces el Street View, advertíamos que era un baldío. Era un baldío, lo cual no tenía chapa, pero tampoco tenía identificación. Entonces, es todo un tema hacer valer primero esas notificaciones en el intercambio y luego en el traslado de demanda. Es todo un tema hacer valer ese domicilio y sostenerlo jurídica y judicialmente, para no caer después en una nulidad. Tal ¿No? cual, tal cual. Sí, lo que uno ya ve en etapa judicial, ¿sí? Que no lo ve en lo que tiene que ver con la etapa prejudicial, el intercambio epistolar, el intercambio telegráfico, es, bueno, otro tipo de diligencias más, digamos, más fructíferas, que tienen que ver con el libramiento de oficios para averiguar diferentes domicilios, ¿no? Cuando la parte actora intenta notificar a la demandada. Sean esas cuestiones, esos casos donde a veces también es muy difícil notificar, pero incluso yo he visto ya directamente impresiones impresiones de la fachada de los lugares, ¿sí? De los cuales se quiere notificar, e indicaciones precisas para el agente notificador, que por ahí los agentes de la justicia, los notificadores del Poder Judicial, tienen quizás, no digo otra contracción al trabajo, pero sí otra expertise, ¿sí? U otra diligencia que por ahí la agente postal, con sus razones, quizás por ahí no quiera entrar a lo que, como anteriormente decía Mariana, a veces se denomina como zona peligrosa, ¿sí? Porque esa es la devolución que hacen también los agentes postales, ¿sí? Que no ha sido notificado por tratarse de una zona peligrosa, ¿sí? A lo cual no quieren ingresar. Pero también muchas otras válidas razones que pueden tener que ver con que realmente no se puede identificar cuál es el lugar, ¿sí? Hay un domicilio que entonces no se condice con nada de lo que tiene a su alcance en la vista el agente notificador y no puede comunicar. Por eso es harto importante tener bien en claro estas cuestiones que parecen primarias, pero fíjense cómo ya ahí nos está definiendo gran parte del pleito, ¿sí? Gran parte del pleito por lo que anteriormente decíamos. Entonces, bien, con respecto a la carga del medio escogido, eso, y siempre aquí desde allá, porque en toda etapa, ¿sí? Incluso en la precontractual, también opera el principio de buena fe, y habría que ver entonces en la casuística, digamos, si se puede entender por notificado o no notificado, o quién notificó primero determinada comunicación, que en materia de derechos del trabajo es muy, muy importante. Pero ya que hablamos del principio de buena fe, y la otra cuestión que me parece muy importante, que tiene que ver con los plazos, ¿sí? Nosotros, es cierto, aquí sí, tenemos en la norma heterónoma, las diferentes normas, el establecimiento de determinados plazos, ¿sí? Que impone justamente la ley o el decreto en algunos casos, ¿sí? Es verdad, es cierto. No obstante,
siempre también va a haber que considerar aquel plazo establecido en el artículo 63 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Cuál es ese plazo? Bueno, si ustedes lo leen, no van a poder advertir que diga nada referido a días u horas, ¿sí?, de plazo para notificación, ¿sí? Otra vez, remitimos al principio de buena fe, que incluso se puede sobreponer a esa prescripción expresa que establece la norma con relación a un plazo, ¿sí? ¿Por qué? Porque así lo ha entendido la jurisprudencia, sobre todo en lo que refiere a la conservación del vínculo, ¿sí? Porque a la vez esto debe articularse con el principio de continuidad, artículos 10 y 90 de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿sí? Y lo que se espera es que las partes hagan todo lo posible y agoten todas las diligencias a su alcance para que el vínculo se conserve, no para lo contrario, para que el vínculo se extinga, ¿sí? Entonces, cuando yo hago intimaciones bajo apercibimiento del despido indirecto, es decir, de considerarme despedido por su exclusiva culpa, ¿sí?, yo como trabajador, digo, bueno, y le pongo un plazo, tengo que imponer un plazo, porque naturalmente así se estructura mi intimación, ¿no?, a cumplir determinada cuestión con un plazo y con un determinado apercibimiento si no se cumple, ¿sí? Eso es necesario. Y tenemos un plazo genérico de 48 horas hábiles, ¿sí?, en nuestro sistema, que a veces está... Perdón, doctor Roldán, sí, esa es una pelea que yo tengo con las nuevas generaciones. ¿Te estás refiriendo al plazo del 57? Son 2 días hábiles. Son 2 días hábiles. Bueno, la norma heterónoma. 2 días hábiles. Todo lo demás es chamullo de los licenciados en relaciones del trabajo. No, digo porque puede haber sorpresas con esto, ¿sí? Refiriendo incluso a lo que es el silencio del empleador, ¿sí? O a otros plazos que también se establecen en el artículo 80, también tenemos un plazo de 48 horas, conjugado esto con los 30 días que hay que esperar para poder intimar a la entrega de los certificados de trabajo y la certificación de servicios, ¿sí? Sin embargo, evitar sorpresas, no es recomendable intimar por 48 horas y hacer activo un apercibimiento a la hora 49, ¿sí? Puede ser, acá uno no podría ser tan tajante, pero puede ser que el magistrado o la magistrada que tenga que resolver respecto entienda que el apercibimiento fue realmente ejercido, ¿sí?, en tiempo y forma, o puede ser que haya sido extemporáneo por prematuro. Quiero decir, me considero despedido por su exclusiva culpa, si en el plazo de 48 horas no manifiesta si va a regularizar la situación, o si me va a pagar las horas extras adeudadas, o si me va a reinstalar en el habitual puesto de trabajo, o la intimación que sea. Y de inmediato, ¿sí?, yo de inmediato hablo, vencidas las 28 horas, mando mi segundo telegrama, podían despedido, bueno, que no les sorprenda, yo quiero decirle que no les sorprenda, porque hay mucha jurisprudencia que así entiende, que entienda que fue extemporánea la ruptura contractual, ¿sí?, y que no se ajustó al principio de continuidad. Juan, ahí se escucha entrecortado. Sí, vamos a chequear que tengamos todas las cámaras apagadas. A ver aquí. Bien. Ahí se me escucha mejor. Ahí se me escucha mejor. Yo te escucho. Bien. Yo te escucho perfecto. Les pedimos Bien, en perfecto. el chat. Bueno. Sí, dicen que sí. Así que les pedimos la cámara, y debe haber sido yo la que prendí la cámara y hice todo este lío. Perdón. Listo. No, lo que intentaba transmitirles es que no es recomendable hacerlo de inmediato, sino esperar 72 horas, 96 horas, hacerlo sin apuro, o lo que ustedes consideren que eso va a ser indubitablemente va a demostrar la postura de la parte trabajadora de que quiso conservar el puesto de trabajo, ¿sí?, que se ajustó al principio de continuidad y de conservación del contrato de trabajo, y lo mismo la parte empleadora, ¿sí? Se intima al trabajador a reincorporarse, bueno,
que no sea la primera medida, ¿sí?, la extinción del vínculo, y eso va a entenderse y va a ser al convencimiento del magistrado o de la magistrada, que es el trabajo del abogado, ¿no? Tener que convencer a quien va a decidir, al tercero que va a decidir sobre el pleito, convencer de que uno tiene la razón. Bueno, va a ser el convencimiento si ve realmente que no fue de inmediato apresurada la medida, la de la ruptura contractual, que es lo más sagrado que tenemos, digamos, ¿no? La conservación del vínculo, que perdure hasta su finalización por cuestión de la jubilación o del trabajador o de la trabajadora. Es decir, Ahora, esa perdón, es, digamos... Juan, ahora, yo Sí. te transmito y comparto con mis compañeros y las compañeras de la charla de hoy. No existe un plazo mínimo para el trabajador. No existe. No hay un plazo mínimo mediante el cual el trabajador debiera, ¿verdad? Bien. Pero sí hay un plazo mínimo para que la interpelación del empleador sea operativa y sea efectiva. Y son los 2 días hábiles, porque, no sé, a ver, pensemos en un abandono de trabajo. Trabajemos con eso. ¿Cuál es el plazo para considerar que el trabajador o la trabajadora incurrió en abandono de trabajo? Bueno, en principio, el silencio de los 2 días hábiles cuando intimaste, cuando la empresa intimó e interpeló por las ausencias. Ese es un plazo mínimo y legal, ¿o no? Bien, sí, yo encima, justo sobre lo que tiene que ver con abandono de trabajo, quería después hacer algún comentario al respecto en lo que tiene que ver con causas de extinción del contrato de trabajo. Pero lo cierto es que va a un caso muy atinente, la doctora Pérez, porque ha habido mucha jurisprudencia encontrada al respecto. Alguna que ha asegurado, ¿sí?, que el plazo del cual estamos hablando sería de 24 horas, porque el empleado tiene que, digamos, cumplir con su débito laboral, que es estar a disposición de la empresa, ¿sí? Lo tiene que hacer de inmediato, al día siguiente. 24 horas significa que recibió la comunicación y al día siguiente tiene que ir a trabajar y que no habría motivo para darle más plazo, ¿sí?, tratándose de esta intimación a que se reincorpora a su puesto de trabajo. No comparto, me cuesta a mí en lo particular poder asimilar que se ajusta a derecho una intimación por un plazo tan breve como es el de 24 horas, por lo que sea, ¿sí? Por lo que sea, porque podría llegar a encontrar en algún motivo alejado de su lugar de trabajo que le imposibilite al día siguiente poder asistir a la empresa y cumplir con su derecho laboral y encontrarse a disposición de la contraparte. Me parece que la consecuencia, digamos, es demasiado grave, ¿sí?, que sería la ruptura contractual, como para poder justificar un plazo tan exiguo como sería el de 24 horas. Otros hablan del 48 horas, ¿no?, por ese plazo genérico del que veníamos hablando, ¿sí? Y otros hablan de que es casuístico, que hay que analizar caso por caso, si la otra hora tuvo la posibilidad de reincorporarse en un plazo menor, a retomar sus tareas y eventualmente ha sido intimado bajo apercibimiento de la figura del abandono de trabajo, que por otros motivos después yo lo quería mencionar, ¿sí?, que tiene que ver con la comunicación de la causa del despido. Pero es interesante, pero es tan casuístico que lo que me parece que sí atraviesa absolutamente todos los casos y corre para ambas partes del litigio, tanto para la parte empleadora como para la parte trabajadora, es el principio de buena fe, ¿sí? Es el principio de buena fe. Entonces acá ya no va a ser una cuestión cuantitativa de horas, sino una cuestión cualitativa de cómo se ha dado el intercambio de las misivas, ¿sí?, o el intercambio epistolar, las intimaciones. A veces se valora mucho una reiteración a la intimación, ¿sí? Eso habla de que la parte no quiere romper el contrato de trabajo, de que está tratando de agotar todas las instancias posibles a que continúe a honrar el principio de conservación del contrato de trabajo, ¿no? Intimo a que retome tareas. No responde, lo vuelvo a intimar, no responde, lo vuelvo a intimar. Bueno, esto se irá midiendo también de acuerdo a
las circunstancias, ¿no? Pero también el trabajador, intimo a que regularice, no contesto, vuelvo a mandar una intimación y no contesta. Bueno, eso, digamos, sí es bien casuístico y en algún otro modo se podrían exigir diferentes niveles de responsabilidad al respecto. Pero lo que más quisiera remarcarles es justamente que no siempre uno debe atenerse a esa cuestión de que el plazo estipulado, ¿sí? Supongamos de 48 horas o el que sea, se cumplió y por tanto automáticamente va a ser efectivo el apercibimiento y va a estar ajustado a derecho por haberse dispuesto en forma posterior al vencimiento del plazo. Eso es lo que yo veo a través de la jurisprudencia que sucede y que causa mucha sorpresa a veces de ambas partes, ¿no? De ambas partes, porque corre para ambas partes el principio de buena fe. Bien. Bueno, entonces en cuanto a la carga de la notificación y a los plazos, y ahora adentrándome en lo que tiene que ver con el contenido, ¿sí? El contenido de las epístolas, en lo cual no debe escatimarse en palabras aquí, ¿sí? Aún conlleve más de un formulario para el trabajador en principio y para las asociaciones sindicales representativas, son gratuitos, ¿sí? Ley 23789, gratuitos para el trabajador y para los sindicatos no es que es una concesión del correo, sino que los paga el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Se establece el valor por el cual va a pagarlo, pero lo que aquí interesa es que para sus clientes es gratuito, ¿sí? No así para la parte empleadora, podrá mandar un telegrama, tendrá que abonarlo, podrá mandar una carta documento, tendrá que abonarla, pero se sugiere no escatimar en palabras, ¿sí? Porque tienen que ser muy expositivos los telegramas. En algunas cuestiones no son muy, digamos, no requieren de mucha exposición, pero de otras sí, ¿sí? Si volvemos a la cuestión inicial que dijimos que era nodal y que tiene que ver con los despidos con justa causa, bueno, ahí tenemos un articulito muy importante que es el 243, ya lo mencionó Mariana anteriormente, de la Ley de Contratos de Trabajo, ¿sí? Que habla sobre la invariabilidad de la causa del despido, ¿sí? Es ese que provoca el anclaje a el contenido, ¿sí? De la epístola, ¿sí? Y es ese que puede terminar por definir la suerte del pleito, ¿sí? Reitero, aún diga lo que se diga en la demanda, aún diga lo que se diga en la contestación de la demanda, aún surja lo que surja, ¿sí? De la producción de las pruebas, ¿sí? Ni que hablar de los alegatos. Puede ya definir la suerte del pleito. Entonces, otra vez, requiere de un asesoramiento previo, ¿sí? Un buen asesoramiento previo, cuando la empresa tenga intenciones de despedir con justa causa, ¿sí? En este sentido, tiene que haber una circunstanciación de modo, tiempo y lugar muy precisa, lo más precisa posible, ¿sí? Lo más precisa posible. Esto va a ser al derecho de defensa de la contraparte. Y si se respeta el derecho de defensa de la contraparte, crecen las posibilidades entonces de que no decaiga el reclamo por esta cuestión, ¿sí? Por la cuestión de no haber sido bien redactada esa carta documento. ¿A qué refiero con establecer claramente y precisamente y con el mayor detalle posible, la mayor minuciosidad posible, las circunstancias de modo, tiempo y lugar? Cuando hay un despido con causa, ¿sí? Refiere a una injuria, el empleador se siente injuriado y entiende que determinados hechos encuadran en lo que es el artículo 242, ¿sí? O sea, la comisión de determinados actos u omisiones podrían ser, ¿sí? Que impiden la prosecución del vínculo, ¿sí? O sea, otra vez, el principio de continuidad va a estar siempre jugando allí y por eso tiene que ser valorado, digamos, con suma estrictez, ¿sí? No puede ser tampoco la primera de la medida, más allá de que haya una mala utilización de la figura, más allá de que no cause sorpresa por el hecho de que es a sabiendas de que está mal utilizada la figura, pero de todos modos se especula con que la contraparte no reclame, o si reclama,
que se haga de un crédito que va a ser diferido su pago de acá a lo que demora el juicio, puede ser 5 o 6 años, ustedes ya conocen cuánto es lo que demora un pleito con sentencia firme, ¿no es cierto? Entonces existen ese tipo de especulaciones. De todos modos, cualquiera sea el supuesto que estamos mencionando, lo recomendable siempre es hacerlo bien. Entonces, si se trata de un hecho injurioso, ¿sí? Uno debería explicar detalladamente qué es lo que sucedió, ¿sí? Cuándo sucedió, dónde sucedió, frente a quién sucedió, qué consecuencias gravosas produjo ese hecho, qué es lo que debió haber hecho y no hizo, ¿sí? Con qué incumplió el trabajador. Se están fundando en normas mucho mejor así, ¿sí? Queda una exposición clara de esas cuestiones. Y aquí sí, reitero, sin escatimar palabras, si hay que transcribir textualmente dichos, háganlo. Aún si les da pudor transcribir insultos, dejen de lado ese pudor y digan exactamente, pongan en el cartacumento qué es lo que ha dicho, que injurió, por ejemplo, a la contraparte y entienden que es justa causa de despido. Supongamos un empleado insultando, cada ejemplo que yo les doy no forma parte de una entelequia, sino que los recuerdo de casos con los que me ha tocado trabajar, pero un exabrupto, ¿sí? Verbal de un cliente de un empleado hacia un cliente, ¿no? El cliente ofuscado denunció otra situación, la empresa dispuso de inmediato el despido con causa, ¿sí? Podría hacerlo, no podría hacerlo, pero bueno, lo cierto es que ahí, con mucha diligencia, la empresa supo poner, entrecomillado, qué había sido exactamente lo que dijo el trabajador, qué insulto le había propinado hacia el cliente, porque después eso fue congruente con lo que declararon los testigos de la causa, ¿sí? Pudieron decir al cliente. Sí. Perdón. Sí. Y en el caso de moving laboral, en el caso de una intimación a que cese la conducta, ¿cómo, digamos, cuál sería algún tip como para establecer, porque es un tema bastante escabroso, bastante vidrioso, pero cómo exteriorizarlo en una carta documento, ¿no? ¿Y contra Claro. quién? Entonces, ¿qué le estás pidiendo a la empresa si estamos hablando de una situación de violencia o de maltrato por parte de un compañero o compañera de trabajo, o por parte de un jefe inmediato? Digo, hay, digamos, en los términos del 242, ¿cómo podemos cerrar, hacer una síntesis respecto de esto? Bien, podría ser tal cual, ¿no? Ahora hablando de un despido indirecto, ¿sí? La justa causa para ambas partes. Podría el trabajador, la trabajadora encontrar una justa causa de despido indirecto. Y en este caso, lo mismo, ¿no? Evitar las generalidades, ser lo más preciso posible. Y si ese trabajador está sufriendo mobbing, ¿sí? Por parte de un compañero, por parte de un superior, bueno, identificar a la persona, ¿sí? Y tratar de ser lo más descriptivo posible en aquella conducta que entiende que significa un acoso, ¿sí? Y cuál es la acción que espera de la contraparte, ¿sí? El cese de qué conducta, ¿sí? Que pueden ser, digamos, también indefinidas. Uno diría, lamentablemente se ve más ahora en la jurisprudencia. Yo diría que eso no es para lamentarse, sino, digamos, para, digamos, creer que están llegando a la justicia casos de mobbing que existieron durante toda la vida y que hasta ahora no tenían mucho recorrido jurisprudencial, o no eran denunciados, o no llegaban hasta los estrados judiciales. Pero se ven, y cuanto más esté alejado de las generalidades, ¿sí? Esa descripción, que tiene que ser por escrito, porque así es nuestro sistema, ¿sí? Escrito, incluso en lo que es en el ámbito de la capital federal, mucho más que en lo que es en el ámbito de la provincia, ¿no? Que en la capital ni siquiera hay una audiencia de vista de causa. Pero en esta parte del proceso hay que plasmar por escrito, y hay que hacer lo más gráfico posible y lo preciso posible, con relación a ese hecho que estoy denunciando, ¿sí? O sea, tal persona me dijo tal cosa, o me hace tal cosa en este lugar, durante este tiempo,
de esta duración y no cesó hasta tanto, y esta otra persona también, identificando con nombre, con cargo, si no conoce el nombre o lo que sea, pero la mayor precisión posible, porque eso es un anclaje a lo que viene después, un anclaje irreversible, donde después no voy a poder ampliar sobre esas cosas que en su momento yo no denuncié, ¿sí? Otra vez, tenemos que pensar para ambas partes, ¿sí? La demanda, por más que amplíen esa cuestión, dice, no fue solo Juan Roldán el que tenía esa actitud poco decorosa conmigo, sino que también fue Mariana Pérez. Y en su momento no hubo una intimación a la empresa a que obligara a sus dependientes a que cesaran con esa conducta de acoso, ¿sí? No fue ni mencionada Mariana Pérez, digamos, va a ser desestimada in limine esa cuestión, aún haya sido introducida en la traba de la litis, ¿sí? Porque ahí hay un anclaje que es el que produce el artículo 243 en el intercambio epistolar, ¿sí? ¿Ustedes lo podrán agregar para hacer al convencimiento del magistrado o de la magistrada? Sí, por supuesto que lo podrán hacer. Eso uno no puede desconocer, que si bien tiene todas las herramientas quien vaya a decidir en el pleito, el juez o la jueza, para fundar su sentencia, diciendo que en el intercambio epistolar no estaban esos elementos introducidos, bueno, eso no quita que para la hora de tomar su decisión hacia su convencimiento interno, ¿sí?, tenga efectividad eso que en el momento del 243 omitimos, en el momento de enviar las epístolas emitimos. Bueno, eso será un tema aparte, pero no significa garantía de nada, no tiene un respaldo normativo que ustedes puedan invocar, ¿sí?, de que se ha violado determinada norma. Será otra cuestión estratégica de este juego de ajedrez que significa el litigio judicial. Pero en eso uno, digamos, no podría prejuzgar, pero cuando se avecina un despido con justa causa, ¿sí?, donde la comunicación del despido no llevó más que un párrafo, ya hay un principio de sospecha de que no sabemos si se está respetando correctamente lo que es el artículo 243. Quiere decir, difícilmente entonces uno pueda justificar un despido con justa causa con lo que significa alegar un hecho que dé por terminado el vínculo laboral en un párrafo, ¿no? Un párrafo corto, no hablo precisamente de cuántos puntos y aparte contenga la carta de documento, sino que hablo de pocas palabras, ¿sí? De pocas palabras. Ya ahí hay una sospecha de que no se respeta. Y esto sucede a menudo. Y reitero, aún teniendo la empresa la razón en el fondo del asunto, puede que pierda el pleito por esta cuestión. Quiero cerrar con un ejemplo más, de esto podemos hablar un montón de tiempo, pero es lo que no tenemos justamente. Quizás un día hacerme otra charla también para continuar con algo que, reitero, no es novedoso, pero siguen habiendo conflictos con estas cuestiones. Pero ya que lo mencionábamos, ¿no?, el abandono del trabajo, una figura que también puedo advertir que está frecuentemente mal utilizada, ¿sí? Hablo del artículo 244, del abandono e incumplimiento, no del tercer párrafo del artículo 241, sino de aquella que requiere de una interpelación expresa, ¿sí?, de una puesta en mora al trabajador, porque no estaría cumpliendo con su débito laboral, que importa disponer su fuerza de trabajo a la contraparte, y la parte empleadora entiende que no hay ninguna razón, ¿sí?, que lo ampare para no ir a trabajar. Entonces, realiza determinadas intimaciones, ¿sí?, o una intimación a que retome su puesto de trabajo bajo procedimiento de considerarlo en abandono de trabajo conforme al artículo 244 del ST, ¿sí? Una figura, ¿por qué digo muchas veces muy mal utilizada? Bueno, porque el legislador estaba pensando en un determinado supuesto, ¿sí?, para que encuadre en esa figura legal que decidió positivizar, que es aquel supuesto donde se cumple la faz objetiva y la faz subjetiva de la cuestión, ¿sí? ¿A qué refiero con la faz objetiva? Efectivamente, que el trabajador o trabajadora no esté yendo al establecimiento a prestar servicios, ¿sí? No va a trabajar, falta, evidentemente hay una ausencia objetiva. ¿A qué refiere con la faz subjetiva, ¿sí? Y esto es el ánimo abdicativo del empleado o de la empleada, es decir, que tiene ánimo de abandonar
¿sí? La relación laboral, de no ir más, de no trabajar más, ¿sí? Con lo cual excluye a todo otro tipo de circunstancias que importan, que no está yendo a trabajar, por ejemplo, porque se cree amparado por una licencia por enfermedad, ¿sí? Esa cuestión ya de por sí desarticula la posibilidad de que el 244 esté utilizado conforme a derecho. Quiero decir, si en este intercambio epistolar el empleador intima al trabajador a que se reincorpore a su puesto de trabajo o apercibimiento o abandono de trabajo, el trabajador contesta que no va porque está enfermo, ¿sí? El empleador responde: lo vuelvo a intimar porque usted no está enfermo, porque ya le dieron el alta, porque no acreditó la enfermedad, porque el control médico que le mandamos a su casa y usted no estaba en su casa, o le mandamos y el médico dijo que no, porque el resultado de la junta médica dijo que no está enfermo, etcétera, 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 lo que sea, y el trabajador dice, no voy porque estoy enfermo, bueno, ahí ya eso, a las claras resulta que no hay un ánimo abdicativo, ¿sí? El empleado no quiere abandonar, no se cumpliría la fase subjetiva. Y en tanto no se cumple la fase subjetiva, si este vínculo, si la medida disruptiva fue la del abandono de trabajo, no va a prosperar el reclamo, o no van a prosperar las expectativas de la empresa. Mejor dicho, el trabajador va a reclamar por las indemnizaciones por despido incausado, y la justicia le va a hacer lugar a su reclamo, porque ahí no hubo un abandono de trabajo. No se cumplió la fase subjetiva, no era el abandono de trabajo la figura que tenía que utilizar el empleador, era otra. Si la empresa cree que está faltando sin aviso, sin justificación, bueno, tiene que retomar tareas bajo apercibimiento de sanciones, con la gradualidad que merece el caso, ¿no? Supongamos un llamado de atención primero, un apercibimiento severo, y en última instancia, si así lo considera, ir a la medida extrema, que es el despido con justa causa, por no cumplir con su débito laboral, ¿sí? Que es ponerse a disposición del empleador. Ese es el recorrido, el camino que tiene que hacer la empresa, pero no mal utilizar la figura del abandono de trabajo, porque va a perder el juicio, y eso es un anclaje que queda en el intercambio epistolar, ¿sí? A veces, eventualmente, hemos visto que hubo un asesoramiento tardío, pero que en la contestación de la demanda se alegó que fue despedido con justa causa porque no asistía a prestar servicios, sin embargo el telegrama lo contradecía. Y define la suerte del caso, lo estipulado en la carta documento o en los telegramas. En ese sentido hay que ser muy cuidadoso. Y aquí no importa si tiene o no tiene razón el trabajador, en este ejemplo que les estoy dando, ¿sí? No es como la cuestión de la excepción del incumplimiento del artículo 1032 del Código Civil y Comercial, ¿sí? En ese caso, si eso alega el trabajador, ¿sí? Uno después, bueno, tiene que ver si tiene o no tiene razón para retener tareas, ¿sí? Eso sería otro caso, ¿sí? Supongamos que no iba por abandono de trabajo, y el empleador efectivamente decía, bajo apercibimiento, considerarlo despedido con justa causa porque no está yendo a trabajar. Y el trabajador responde, no, estoy haciendo retención de tareas, porque usted no cumplió con otro, no me está pagando las horas extras, o lo que sea. Bueno, ahí sí, entonces, va a ser otra la cuestión de la litis, ¿sí? Va a tener que acreditar que efectivamente tenía razón para retener tareas, para incumplir con su débito laboral. Pero es muy distinto al caso, a esa figura que muchas veces está al alcance, que es el 244, abandono de trabajo, pero mal utilizada. Mal utilizada, y después no se puede dar vuelta el juicio ese. Es un juicio perdido. Ya que haya respondido el trabajador algo, lo que sea, algo que demuestra que no quiere abandonar, o sea, lo único que podría responder que favorece a la empresa es, respondo que quiero abandonar, lo cual es ridículo, y eso no sucede. Ya, digamos, derriba la posibilidad de que esa figura del abandono de trabajo esté ajustada a derecho. Entonces, bueno, mencionamos aquí un par de casos, 242, 243, que tienen que ver con el intercambio epistolar, y algunas anotaciones importantes en lo que es el pleito, ¿sí? Con relación a los plazos y a la carga de la notificación. Bueno, creo que hay, mucho más para hablar, Mari, pero... Hay un montón. Pero ahí la doctora Nigro, que es nuestra coordinadora académica y es absolutamente maravillosa y trabajosa y creativa, en el chat compartió 23 tips a partir de básicamente tu exposición, que fue muy buena y muy profunda. Nos quedan como muchas cosas, digo, pensemos por ahí, Juan, la posibilidad de tener este encuentro dentro de un tiempito donde podamos trabajar, quizá... Un poco más, perfecto.
la estructura de la demanda. A mí me gusta mucho jugar con la diferencia entre cómo armo la demanda laboral en el ámbito del PJN, del Poder Judicial de Nación, cómo armo la demanda en provincia, Bien. contenidos mínimos de la demanda, cómo trabajo con el intercambio telegráfico, y bueno, a ver, para ir cerrando, primero le damos las gracias, muchas gracias al doctor Roldán, y lo vamos a contactar un montón de veces. Muchas gracias a los que están participando. Esta exposición se encuentra grabada y en breve, no sé cuánto, pero en breve lo vamos a subir en la cuenta de Instagram y en la cuenta de YouTube, en el canal de la asociación. Les dejamos los tips. Les pedimos a quienes tengan alguna duda, si tienen ganas ahora, en unos pequeños minutos, si no, pueden dejar sus dudas mandándonos un correo electrónico o los incorporamos al chat, si son estudiantes, al chat de estudiantes de una nueva abogacía, si son matriculados, colegas matriculados, los incorporamos al chat de los colegas. Y bueno, nada, si hay alguna duda, hay alguna cuestión, si no hay dudas ni nada para aportar. Yo aprovecho, perdón, a agradecer a Marcela, que facilitó con todos los que había puesto en el chat, y a todos los participantes también, y bueno, ojalá que nos reencontremos. Hay mucho, traté de, en principio, focalizar en esas cuestiones que son todavía increíblemente recurrentes, pero quiero que tienen que ver con un buen estudio de la jurisprudencia, una buena capacitación y un asesoramiento preventivo, se pueden llegar a evitar litigios. Bueno, Juan, ahí te están saludando un montón. Ahí viene la doctora Nigro para cerrar. sí, yo les agradezco, les hago saber que todavía hay gente que sigue incorporándose. Evidentemente esto se replicó por la utilidad que significa haber tenido la oportunidad de tener aquí un docente con la capacidad y la calidad de Juan, así que los agradecidos somos nosotros desde la institución. Y bueno, la verdad es que la concurrencia y la réplica que sigo recibiendo a través del WhatsApp y de gente que se sigue queriendo incorporar demuestra que efectivamente fueron puntos claves que, así como nos dice Juan, parece mentira, pero siguen siendo errores recurrentes, de esos que duelen mucho cuando nos pasa, cuando nos equivocamos, porque todos nos equivocamos, y duele cuando te equivocás y es algo que por ahí lo sabés o lo debés saber, y por falta de capacitación, como nos decía Juan, o por a veces la velocidad y no anclar bien el tema, bueno, pasan estas cosas que después nos hacen pasar un traguito amargo y de difícil de tolerancia. Así que... Doctora sí, Nigro, sí. retomando el guante que usted está planteando, este es un espacio también de capacitación, porque entendemos, los colegas que llevamos adelante este espacio de una nueva abogacía, que todos fuimos jóvenes noveles en la profesión, y que al miedo, a la vergüenza, a la incertidumbre, a la inseguridad, hay que ponerle certeza. Y qué mejor que certeza con profesionales que tienen un recorrido en esto, que nos pueden orientar y ayudar. Por eso los invitamos nuevamente a que participen en nuestros encuentros, que nos sigan en Instagram, que se incorporen si tienen ganas al chat. Ahí vamos a establecer una especie de mesa de ayuda, y los invitamos el jueves que viene, que es nuestro último encuentro del ciclo de capacitación de verano, que es el primer encuentro penal. Primeros pasos en el derecho penal, que lo va a dar la compañera Marina Pirro, abogada litigante, penalista, y el doctor, y no me va a salir el apellido, creo que es Kasewski, fiscal de la UFI 4 de Lomas de Zamora. Yo no tengo más nada que decir, agradecerte, Juan, obviamente, y nada,
Doctora Nigro, un placer y un privilegio. Igualmente Como siempre. para mí, dejo el teléfono de la doctora Tapia que puso a disposición, probablemente hay una- para contar con esta mesa de ayuda. Así que Ya tenemos agradecidísima y por mi parte saludos a todos. un segundito que, Patricia, ¿qué consulta tenés? ¿Querés plantearnos la consulta antes que cerremos? Sí, doctora, buenas tardes a Buenas todos. tardes, Patricia. La consulta es con respecto a los telegramas laborales. Usted sabe que me pasó que en uno de los intercambios telegráficos que realicé, yo estaba intimando al empleador a que retomáramos las tareas, a que nos pagara todo lo que, bueno, venimos hablando, pero en uno de Sí. esos telegramas que me contesta en la carta de documentos, él me considera despedida a mi cliente. En esos casos, ¿cómo continúa el telegrama? ¿Continúo yo con el despido indirecto o ya me freno en el despido que manifestó el empleador? No sé si soy clara. Porque fue Juan, una duda realmente grande que tuve y no supe cómo manejarlo. Juan. No, es muy clara, Patricia, tu duda, y eventualmente uno a veces observa que ya se extinguió el vínculo porque acaeció la medida disruptiva, porque la dispuso alguna de las dos partes y continúa el intercambio epistolar. Esto no tiene mucho mayor sentido que el de reclamar algunos derechos que exigen intimaciones aún cuando se extinguió el vínculo, como por ejemplo la entrega de los certificados del artículo 80 y al pago efectivamente de las indemnizaciones. Pero una vez que acaeció la medida disruptiva, digamos, uno ni siquiera se le exige, a veces está ahí un poco algunos que tienen la duda de si hay que rechazar el despido, no hace falta siquiera rechazar el despido ya acaeció y todo va a girar en torno a si esa medida extintiva se ajusta o no se ajusta a derecho y ver quién tiene razón. Si el despido que fue con causa, efectivamente lo fue, pero más allá de eso, contestarlo, ni siquiera rechazarlo tiene sentido. La discusión va a girar en torno a si esa medida que dispuso uno de los dos, en este caso el empleador, se ajusta o no se ajusta a derecho. Y en tanto la dispuso el empleador, será el que cargue, calculo que Patricia me estaba hablando de un despido con causa, calculo que es así. Es que tiene la carga de la prueba. Exactamente, exactamente. Así Claro, como porque yo entiendo, claro, porque o sea, si yo tuviera que entender sobre un alegato o manifestar un alegato, yo podría decirle que no puede haber abandono, porque él manifestaba que había abandono de trabajo y que precisamente por eso él estaba despidiendo al empleado. Pero previo a todo eso, hubieron 3 o 4 telegramas donde se estaba intimando a que regularice toda su situación laboral. Entonces, ahí estaba mi duda. ¿Qué es lo que realmente el tribunal va a tomar como punto de partida o para entender qué es lo que va a hacer el tribunal en ese caso? Porque si yo estoy reclamando algo y en intermedio del telegrama la otra parte me intima o me dice que yo estoy abandonando el trabajo y me despide, entonces no sabía para qué lado seguir. Esa era mi duda. Bien, un caso real nos trae Patricia aquí de lo que estábamos hablando, exactamente, que encuadra en las explicaciones que estábamos dando antes, donde hay una mala utilización de la figura del abandono de trabajo, porque ya cuando el magistrado o magistrada vea lo que es el intercambio epistolar entre las partes, va a ver que de ningún modo tu clienta tenía un ánimo de abandono, ¿sí? De abandonar la relación, un ánimo abdicativo, ¿sí? Sino que no estaba yendo a prestar servicios justamente porque estaba en medio de unos reclamos de determinados derechos, creo que de registración habías dicho, pero con seguridad no hubo un abandono de trabajo, no se cumple lo que es la faz subjetiva requerida para que prospere la figura del 244, de la ley de contrato de trabajo. Entonces ahí prácticamente ya está resuelta la cuestión, ¿sí? Fue mal despedido. Eso se va a enderezar y se va a entender como que fue un despido sin causa y por tanto que amerita las consecuencias del artículo 245, ¿sí? Todas las indemnizaciones por despido. No puede justificar ahí el empleador que hubo un abandono de trabajo. Hoy, en definitiva, es muy difícil que el abandono de trabajo se dé como tal, ¿no? Porque sobre todo con lo que tiene que ver con la revolución de las comunicaciones, que distan mucho de la realidad de 1974, cuando fue legislado este artículo, la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Bueno, dista mucho.
Lo mismo con el abandono tácito del 241, ¿sí? Suponía una situación donde el trabajador o la trabajadora desaparecen, no van más a trabajar, ni dan noticias de sí mismos, no se comunican de ningún otro modo. Digamos, situaciones que hoy son difíciles. Hoy hay una comunicación fluida, 24H, entre empresa y trabajador, que se da por WhatsApp, incluso que se da por mail, ¿sí? Es muy difícil que, no muy difícil, pero sería extraño que realmente exista un abandono de trabajo como tal, ¿no? Como lo previó el legislador y como lo previó y luego legisló esa figura, ¿sí? Es decir... La academia establece la exteriorización de la voluntad de abandonar esa relación laboral. Un abandono previamente. O sea, que quede clarísimo que fue su voluntad la de abandonar este vínculo. Dicho esto, la doctora Viegas, que es una comentarista de este espacio y una jurista importante del distrito, lo que plantea en el chat dice, se rechaza, se me fue a mí el chat, que claramente no soy la doctora Viegas. Se rechaza la causa de despido y se intima el pago de las indemnizaciones derivadas del despido sin causa. Gracias. Y luego después, el doctor Méndez pregunta si nos puede hacer una pregunta. Así que, Nicolás, sí, dale, unos minutos y decinos la pregunta. Si querés desmuteate, si querés poner la cámara, como quieras. Sí, ¿qué tal, doctor? No, la pregunta era cuando mencionamos que lo que no se puede reclamar lo que no se reclamó en los telegramas oportunos, después va a ser difícil hacerlo valer en juicio. Yo tenía una consulta. En el caso de que reclamemos, mandemos telegrama consignando una remuneración, cualquiera sea, efectúo el despido indirecto y posteriormente me doy cuenta, ya configurado el despido, que me olvidé de consignar las horas extras o las horas nocturnas. Eso lo puedo plantear en posteriores telegramas, por ejemplo, en la oportunidad de pedir los certificados del artículo 80 para hacerlos valer en juicio, o ya los tengo perdidos por haberse configurado el despido sin el plus nocturno y las horas extras. Esa era la duda. No, mira, Nicolás, eventualmente en el caso que vos estás planteando, con una justa causa de despido indirecto ya va a ser suficiente para que prosperen todos los rubros indemnizatorios, ¿sí? Quizás haya más. Por ejemplo, te consideraste despedido por una deficiencia en la registración, pero a la vez te debían horas extras, y omitiste ponerlo de las horas extras. Eso no te impide que se reclame. Ahí el límite que vos vas a tener es el de la prescripción, ¿sí? Mientras no esté en prescripto ese crédito, vos lo vas a poder reclamar. Intimando previamente, sí, siempre. Principio de buena fe, no ir directamente hacia la demanda, sino intimar al pago de las horas extras. Y una vez que eso está intimado, que eventualmente si lo omitiste en ese telegrama extintivo que vos habías enviado, lo puedes hacer a través de otro. Y después, por supuesto, tiene que formar parte, ¿sí?, de tu petición en la demanda, en la inclusión del pago de esas horas extras. Que el único límite, reitero, que vas a tener ahí es el de la prescripción, ¿sí? Pero bueno, por el otro lado, ya la otra causa, si fue suficiente causa de despido, van a prosperar las indemnizaciones. Con que prospere una justa causa de despido es suficiente para que prosperen las indemnizaciones, ¿sí? Perfecto. No sé si lo respondo. Sí. La duda bien. Genial. Bueno, gracias. Doctora Nigro. Bueno, entonces damos por concluida la charla del día de hoy. Una vez más, Juan, muchísimas gracias por estar presente y por tener tu predisposición, y te comprometemos próximamente a que vuelvas a colaborar con nosotros, porque efectivamente necesitamos de contar con tu... A ver, hay 2 mensajitos más. Ah, no, gracias. Creí que había alguna otra preguntita. Así que nos gustaría contar contigo en cualquier otra oportunidad. Por supuesto, yo muy agradecido de la invitación, ¿sí? Especialmente a Mariana. Les deseamos a todos excelente tarde y nos vemos el jueves próximo, si todo sigue así, con esta predisposición para seguir formándonos, ¿eh? Así que los esperamos y las esperamos a todos. Chau, Muchas gracias. Buena clase, muy buena la exposición. Excelente, sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Gracias.
Hasta luego. Adiós.